Algo extraordinario es que también la ciencia nos da a conocer que ha terminado la secuenciación por fin del genoma humano. Créame que el estudio de este genoma, de nuestro genoma, ha revelado cosas extraordinarias. Primero, también nos dice el estudio que tenemos zonas oscuras, que son zonas misteriosas que se perdieron, su origen se perdió en la noche de los tiempos. Hay varias preguntas que hacerse ahí y ya lo iremos viendo en el transcurso del planteamiento de todo este tema. Pero otro tema muy interesante es que este genoma, al entenderse, entendemos cómo está formada la vida humana, entendemos cómo debe seguir siendo formada y sobre todo hacia dónde tiende. Podemos saber cosas médicas incluso, podremos revolucionar la medicina. Este estudio, esta terminación del genoma puede prácticamente abrir nuevas puertas de la medicina e incluso erradicar enfermedades para siempre del ser humano. Así es que pongamos atención en la cápsula, le iré comentando. Hace 21 años la ciencia logró cartografiar cerca del 92% del genoma humano, lo que supuso una revolución en la biología y medicina. Pero, ¿qué pasó con el 8% restante? Científicos afirman haber ensamblado por fin el plano genético completo de la vida humana, añadiendo las piezas que faltaban a un rompecabezas casi completado hace 2 décadas. Un equipo internacional descubrió la primera secuenciación de un genoma humano completo, el conjunto de instrucciones para construir y mantener a un ser humano, en una investigación publicada en el mes de mayo del año 2021. Ahora es cuando se recoge en 6 artículos en la revista Science, además de una docena de escritos complementarios en otras publicaciones, toda esta historia y toda la investigación. Esa es la primera secuencia completa que ocurre cada cromosoma de punta a punta, sin huecos y con una precisión sin precedentes. Además, es accesible a toda la comunidad científica. El esfuerzo anterior, celebrado en todo el mundo, estaba incompleto por las tecnologías de secuenciación del ADN de la época. No eran capaces de leer ciertas partes del genoma. Incluso después de actualizaciones, en su época, faltaba alrededor del 8% del mismo genoma. Algo muy importante que nos está revelando la ciencia y está tocando este estudio, esta cápsula que le estoy presentando, es la revelación de que al terminar la secuenciación del genoma, pues la ciencia ha encontrado zonas oscuras. Zonas oscuras en el genoma quiere decir que no sabemos para qué son. Prácticamente no tenemos ni idea qué tipo de efecto o función tienen cada uno de estos genes en el desarrollo, en el funcionamiento general del cuerpo humano. Sí sabemos que algunos de ellos, más de 2 millones de ellos, hay algunos genes asociados a la medicina. Sin embargo, no sabemos con precisión para qué exactamente. El sentido del estudio futuro de este genoma, es llegar a establecer estos genes para qué sirven. Otro dato muy interesante en el estudio del genoma es el siguiente. Hay genes que no sabemos, o más bien se perdieron el origen de ellos. Sabemos que están sus efectos, están presentes en el genoma, pero no sabemos el origen de ellos. Pregunta, ¿cómo los demás genes sí determinamos su origen y estos no? ¿Que no son parte esencial todos de un mismo origen? ¿Estos que se perdieron tenían otro origen? ¿Tendrá esto algo que ver con lo que algún día platicamos de los Anunnaki, que alteraron genéticamente al ser humano, más bien al Homo erectus, para convertirlo en un Homo sapiens, rompiendo la cadena evolutiva, que ahora los mismos changos o chimpancés siguen su línea y nosotros nos separamos de ellos de una forma abismal y en un brinco increíble en la evolución humana? Francamente, es digno de estudiarse. Buscar este origen, a lo mejor podremos encontrar cosas muy interesantes de nuestra historia. Continuemos con esta investigación. Ahora, el nuevo mapa sin fisuras de nuestro ADN revela regiones ocultas importantes para entender las enfermedades genéticas, la producción, la reproducción, la diversidad humana e incluso la evolución de nuestra especie. Terminar de verdad la secuencia del genoma humano ha sido como ponerse unas gafas nuevas, resume y así comenta el investigador Adam Phillips. Detrás de este hito científico está el consorcio T2T,
llamado telómero a telómero, con más de 100 investigadores liderados por Philip, del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, y Karen Milla, de la Universidad de California, Santa Cruz, en Estados Unidos. Algunos de los genes que nos hacen únicos como humanos se encontraban en esta materia oscura del genoma y se perdieron por completo, dijo Evan Eitler, un investigador de la Universidad de Washington, quien participó en el esfuerzo actual y en el proyecto Genoma Humano original. Nos llevó más de 20 años, pero finalmente lo conseguimos. Si usted me permite, déjeme regresar un poquito a lo que le tocaba anteriormente. Si sabemos en la mayor parte el origen de nuestros genes, pero otros se pierden, entonces debemos nuevamente preguntarnos, ¿tenemos orígenes diferentes? Esto es, una parte del genoma tiene un origen y los que se perdieron tienen otro origen. Segunda pregunta, ¿por qué se perdieron? ¿Por qué la mayor parte de los genes sí los tenemos asociados con su origen y por qué los otros no? Esto es muy importante establecerlo porque aquí hay un enigma que aunque tenemos descifrado todo el genoma humano, como puede ver, hay cosas que no entendemos y que se pierden evidentemente en la historia del tiempo. Hay cosas incongruentes dentro de la congruencia encontrada por los científicos. Es muy importante saber estas respuestas. Los científicos afirmaron que esta imagen completa del genoma dará a la humanidad una mayor comprensión de nuestra evolución y biología, al tiempo que abrirá la puerta a descubrimientos médicos en áreas como el envejecimiento, las afecciones neurodegenerativas, el cáncer y las enfermedades cardíacas. Estamos ampliando nuestras posibilidades de comprender las enfermedades humanas, afirmó Karen Milla, autora de uno de los 6 estudios publicados en la misma revista Science. En el futuro, cuando se secuencie el genoma de una persona, podremos identificar todas las variantes de su ADN y utilizar esa información para orientar mejor su atención médica, indicó por su parte el Dr. Philip, argumentando, ahora que podemos ver todo con claridad, un paso más cerca de entender lo que significa el todo en el ser humano. El genoma es el conjunto completo de instrucciones de un organismo, un libro que está escrito con combinaciones de solo 4 unidades químicas designadas con las letras A, T, C y G: adenina, timina, citosina y guanina. Estas se denominan bases nucleótidas. Para los humanos, este manual de instrucciones contiene unos 3.000 millones de pares de bases o letras, las cuales se encuentran en los 23 pares de cromosomas dentro del núcleo de todas nuestras células. Secuenciar significa determinar su orden exacto en un segmento del ADN. La versión sin huecos del nuevo genoma de referencia está compuesta por 3.055 millones de pares de bases de nucleótidos y 19.969 genes codificantes, esto es, productores de proteínas. Los pilares fundamentales de todos los componentes del organismo realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de tejidos y órganos en el cuerpo. Dentro del estudio del genoma y su secuenciación se hallaron más de 2 millones de genes que la mayor parte de ellos están inactivos. ¿Qué pasa si se activan? Lo interesante de esto, déjeme decirle, es que podrían reactivarse a voluntad o prácticamente dicho de esto a la carta. Por ejemplo, ¿qué sucedería si el gen que nos permite estar mudando nuestros dientes no una vez, sino que fuera interminable? Que cada año se afecte, nuevamente no nazca uno nuevo activando el gen correcto. ¿Qué le parece un tipo de modificación genética y activar esos genes para que usted vea la revolución que puede haber médica? Realmente los cambios podrían ser históricos y podríamos alterar la genética o activar genes que nos permitan estar incluso en condiciones de resistir medios que son abrasivos, que en ese momento nuestro cuerpo humano no puede soportar. Pero alterándonos genéticamente podremos llegar a tener un cuerpo extraordinario en su reacción y en su capacidad precisamente de poder resistir medios hostiles. Continuamos con la investigación. De los genes codificantes de proteínas, el consorcio encontró
2.000 nuevos genes. La mayoría de ellos desactivados, aunque unos 100 pueden seguir siendo activos, es decir, produciendo proteínas. Además, se descubrieron más de 2 millones de variantes genéticas hasta ahora desconocidas en esa región, 622 de las cuales se producen en genes de importancia médica. Los investigadores generaron la secuencia completa del genoma utilizando una línea celular especial que tienen 2 copias idénticas de cada cromosoma, a diferencia de la mayoría de las células humanas que llevan 2 copias ligeramente diferentes. Entre otras cosas, las nuevas secuencias de ADN añadidas revelan detalles nunca vistos alrededor de los centrómeros, en el medio de los cromosomas, que desempeñan un papel fundamental en su estructura y en la correcta segregación de los mismos durante la división celular. Desde hace tiempo se sabe que los centrómeros están mal regulados en todo tipo de enfermedades. Y ahora, por primera vez en la historia, podemos estudiar base por base las secuencias que definen esas estructuras y empezar a entender cómo funcionan, abriendo con esto un nuevo panorama, las nuevas puertas de la medicina a una salud que podremos extender a fronteras insospechadas. ¿Realmente estamos avanzando en la ciencia? ¿Cree usted que el avance de esta ciencia sobre la salud y la intimidad del ser humano en su construcción y en su creación pudiera alterar nuestra especie? Podríamos estar jugando a Dios y en un momento dado caer en el error de alterar nuestra historia genética. Como siempre, lo mejor de todas. Como puede ver, el estudio del genoma humano es radical, es fundamental. Nosotros seguiremos la pista precisamente de su estudio porque, como ha visto, hay zonas oscuras y es necesario estudiarlas profundamente. Duda va a continuar con este tema. Vamos a investigar más a fondo estas zonas oscuras para tratar de sacar más información, sobre todo de los profesionales, de los científicos, de los genetistas. Cualquier información se la voy a dar a conocer porque ahí, en esta zona oscura, hay verdades por revelar, créame, sin duda alguna. Y ahí también en esa zona oscura, ve usted que lo increíble va a ser realmente la verdad. Por su atención, muchas gracias, gran familia mexicana.